transmitiendo ese mensaje, que seas tú sorprendiéndonos con lo que nos quieres decir en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a poner mucha atención hoy a la palabra, porque lo que quiere el Señor hoy es reconfirmar nuestra identidad. Reconfirmar nuestra identidad. Vamos a ir a la palabra, a Génesis capítulo 1, versículo 12. Padre, yo te pido permiso, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para que la preciosa presencia de tu Santo Espíritu esté hoy aquí con nosotros, en medio de nosotros, iluminando tu palabra, Señor. Que seamos entendidos, Señor, del propósito de tu palabra, lo que nos quieres enseñar, lo que nos quieres mostrar, el lugar en donde nos quieres colocar, Señor, la luz que quieres hacer resplandecer delante de nuestros ojos, para que podamos conocer cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Génesis capítulo 1, versículo 12, estamos allí, dice así: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, la palabra nos está enseñando aquí que la tierra produjo hierba verde, que la hierba daba semilla según su naturaleza, y también que de la tierra produjo también árbol que da fruto, cuya semilla está en él, en el fruto, según su género, y vio Dios que era bueno. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, allí adelantico. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Ustedes que les gusta la palabra, pongan mucha atención a esta predicación de la palabra hoy. Y dice, capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que la mujer vio el árbol y vio que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto. Y acuérdense que, según lo que leímos ahorita en 1:12, dice que todo fruto tenía su semilla. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vamos a pasar al capítulo 3. ¿Eso es lo que es? Capítulo 3 de Génesis, allá adelantico, en la próxima página. Capítulo 3, versículo 14. Como la mujer había comido el fruto y le había dado al hombre, y fueron abiertos los ojos, o sea, que murieron espiritualmente, empezó el Señor a reconvenir y a dar a cada uno la consecuencia de su acto, y le dice a la serpiente, capítulo 3, versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
vamos a buscar aquí, no nos demoramos, voy a buscar la definición o también la etimología de la palabra simiente. Dice así, nombre femenino de simiente, semilla. Nombre femenino también, simiente, dice similar, semen, esperma. Lo voy a buscar en diccionario. Dice así: según la definición desde la botánica, la palabra simiente significa semilla. Desde la fisiología, o sea, lo que compete al hombre o al cuerpo humano, combinación de espermatozoides y fluidos, o sea, que es el mismo semen, producidos en el aparato genital masculino de los animales y de la especie humana, sinónimo semen. Vamos a mirar en Wikipedia que nos dice simiente, dice, el vocablo simiente puede referirse a semilla o simiente, parte del vegetal. Semen o simiente, conjunto de espermatozoide y sustancias fluidas. Simiente. Bueno, hasta allí nos da. Entonces, cuando está diciendo qué pena, cuando está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre la semilla, el semen, el simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tremendo, ¿cierto? ¿Dónde está la pastora? Pastora. Y esto que vimos allí en capítulo 9 de Génesis, versículo 14 y 15, es lo que llaman el protoevangelio. Es el primer evangelio, es la primera buena noticia, es la primera noticia de parte de Dios de cómo iba a ser derrotada la simiente, y que era a través de la simiente de la mujer que iba a venir el que iba a aplastar la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. Entonces, pero mire que dice que hay una enemistad entre las dos simientes. Desde ese momento hay una enemistad. Hay una enemistad entre la simiente de la mujer, entre la descendencia de la mujer y la descendencia del enemigo. Y se empieza a ver que inmediatamente en la descendencia de la mujer vienen Caín y Abel, ¿cierto? Y empieza a diferenciarse cómo hay una enemistad entre dos simientes. Y Abel presenta la ofrenda que es acepta delante de Dios, y Caín pasa a formar parte de esa simiente que se enemista con la simiente buena y mata a Abel, su hermano. Por eso el capítulo 4 es Caín y Abel. Y empieza
la historia de la humanidad o la historia de la creación máxima de Dios, que es el hombre, la historia del hombre, y a través de la palabra nos empieza el Señor a mostrar cómo siempre ha habido una enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Después de que muere Abel, viene como reemplazo de Abel Set, un hijo de Adán y Eva, y dicen que este Set y su descendencia son los que vuelven a invocar el nombre de Jehová. Entonces hay una simiente de la mujer que empieza a buscar y a invocar el nombre de Jehová, y hay una simiente que son los hijos de Caín, el cual decidió, el Señor le dijo: ve aquí, el pecado está a tu puerta, en ti está que te enseñorees de él o que sucumbas bajo su poder. Entonces, cuando nos vamos a Génesis 6, dice la palabra de Dios que, vamos a ir a Génesis 6, ahí más adelantico. Entonces dice en el capítulo 5, descendientes de Adán. Los descendientes de Adán, la genealogía que muestran allí son los hijos de Dios que tenían la simiente correcta, que se dedicaban a invocar el nombre de Jehová, a buscar a Jehová. Pero llega un momento que la enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres empieza a ganarle la batalla los hijos de los hombres a los hijos de Dios. Dice: aconteció que cuando comenzaron, capítulo 6, sí, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Cuando habla aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, esta simiente de los hombres son de los hombres que no invocaban a Jehová, que no buscaban a Dios. Los hombres, la descendencia que buscaba a Dios, era la que se nombra en Génesis 5, en donde está toda la genealogía, hasta que llegan a Noé. Entre eso está Matusalén, entre eso están Lamec, entre eso están Enoc. Fue una descendencia de una simiente correcta, una simiente que buscaba a Dios, una simiente que invocaba el nombre de Jehová. Pero dice en el 6: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí la simiente santa se califica como los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces la simiente santa, la simiente que venía de la descendencia de Adán y Eva, de Set, que terminó en la genealogía que dice en el capítulo 5, que termina en Noé, esta descendencia y esta descendencia de todos estos patriarcas que hay allí en esa genealogía, empezaron a llegarse a las hijas de los hombres, a las hijas de los descendientes de Caín. Hay teólogos que hablan que estos hijos de Dios eran ángeles. No pueden ser ángeles. Los ángeles no pueden tener sexo. Los ángeles no tienen aparato reproductor. Los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Ellos son asexuados. Aquí habla de que los hijos de Dios, los hijos de la simiente santa, empezaron a ver a las mujeres del mundo y empezaron a llegarse a las mujeres del mundo. ¿Sí me lo entienden? Y dice: y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Entonces, la forma en que la simiente del enemigo empezó a querer acabar con la simiente santa fue a través de las mujeres del mundo. ¿Sí me van a entender? Entonces dice el Señor, no. Y resulta que el enemigo siempre va a querer acabar con la simiente de Dios, con la descendencia de los hijos de Dios. Siempre quiso acabar con la descendencia de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque había una noticia, había un dictamen, había una directriz que era que uno de los hijos de la mujer iba a acabar con él. Entonces, ¿qué tenía que hacer Satanás? Tratar de acabar con la descendencia santa, a como fuera lugar. ¿Cuál fue la estrategia antes del diluvio? Las mujeres del mundo empezaron a mezclarse con los hijos de Dios y de esa manera acabar con la simiente santa. Entonces dice Dios que iba a exterminar, que iba a raer todo ser viviente en la faz de la tierra. Pero Él vio gracia ¿en quién? En Noé. Halló gracia en Noé. Noé era descendiente de la simiente santa, de los que invocaban el nombre de Jehová. Por eso Dios lo escoge, por eso halló gracia en él, porque era uno de los hijos de Dios, que lo invocaban, que lo buscaban, que le creían a tal punto en que este hombre trabajó en el arca 120 años, así no hubiera visto nunca que iba a caer una gota de agua, porque no se conocía hasta ahí la lluvia. Cuando pasa lo del diluvio, los sobrevivientes fueron 8 personas sobre la faz de la tierra: Noé, la mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y de ellos empieza a poblarse la tierra. Pero acuérdense que hay un hijo de Noé que fue maldecido, que fue Cam. ¿Se acuerdan? Noé maldijo a Cam porque lo vio desnudo. Y de esa descendencia fue maldita, y de ahí empiezan a salir los que el enemigo utiliza para querer acabar con la simiente santa. Entonces, de los 2 descendientes de Noé, Sem y Jafet, Dios escoge de la descendencia de Sem uno para que a través de su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se llamó ese que escogió Dios de los descendientes de Sem? Se llamó Abraham. Entonces ahí iba a continuar el legado, ahí seguía la continuación de la simiente santa, y que de esa simiente iba a salir el que iba a pisar la cabeza de la simiente de Satanás. Vamos a ir a la palabra, a Génesis capítulo, ya les digo qué capítulo. Génesis capítulo 22, versículo 18. Bueno, entonces estamos hablando de las 2 simientes. Las 2 simientes. Muy lindo, porque hoy iba a predicar algo sobre los niños, pero me pareció más pertinente, como los domingos vienen más las familias, pasar la predicación para el domingo sobre los niños y los jóvenes, porque miren que 22 ¿qué? 18. Qué pena ahorita con lo del sonido, pero no me había dado cuenta que estaba trabajando sin el micrófono. 22, 18 dice así. Vamos a empezar desde el 17. Dice, aquí está hablando
el ángel de Jehová a Abraham. Y le dice en el 17, le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice: en tu simiente, acuérdense que el significado ahorita lo leímos, es semilla o semen. En tu semilla, en tu semen, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué le está diciendo Dios ahí al Señor? A Abraham. Vamos a leer allí más adelante, vamos a ir por favor, a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces ustedes se dicen: pero ¿por qué aquí habemos y hay gente que no? Porque unos queremos, porque otros no. Gálatas 3:19. Porque unos escuchan la palabra, porque otros no. Porque otros aceptan el evangelio, porque otros no. Dice así. Dice. Vamos a leer 3, capítulo 6. ¿Cómo? 3:6. Capítulo 3, versículo 6. Sí, el pacto de Dios con Abraham, lo que leímos ahorita en Génesis 22. Dice, este ya es Pablo, después de que viene Jesucristo, que es la simiente que le aplastó la cabeza a Satanás. Entonces Pablo, en la carta a los Gálatas, nos está explicando que en Cristo se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces le dice, ya lo encontró mi. Gálatas 3, 6, 9. Después de Corintios. Estaba muy lejos. Sí. Gálatas 3, capítulo 6 dice: el pacto de Dios con Abraham. Entonces aquí Pablo le está explicando a los Gálatas cuándo se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Usted y yo entramos, calificamos como los de la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Porque usted y yo somos semitas, no. Porque usted y yo somos hebreos, no. Porque usted y yo nacimos en Israel, no. Porque usted, siendo por acá tan lejos, en América del Sur, tan lejos de la región de donde era Abraham, porque usted acá califica y entra a formar parte de la descendencia de Abraham por su fe? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, usted y yo somos considerados gentiles, porque todo lo que no sea judío es gentil, dio de antemano la buena nueva a Abraham, dio de antemano la buena nueva, que es el mismo evangelio, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice así, vamos a ir más adelante al versículo 19. Dice así:
el propósito de la ley. Esta prédica no es sobre la ley, pero vamos a leer ese versículo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, a causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente. O sea que iba a tener un principio, iba a tener un fin. Iba a tener un principio, pero iba a haber un momento en que iba a haber una transición. ¿Sí me van a entender? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y quién fue la simiente de Abraham, en el cual fuimos benditos todas las naciones de la tierra? Jesucristo. Por eso ustedes no se aterren o no les moleste cuando ustedes van a leer, por ejemplo, Mateo, o van a leer Números o Deuteronomios, y hay una genealogía. Hay una genealogía en Mateo, en donde miran todos los padres o los ancestros de María y de José hasta que llegan a Abraham, porque nos confirman que Jesucristo viene de la simiente, del semen, de la semilla de Abraham. María y José. La simiente que formó a Jesús fue el mismo poder de Dios en María. Bueno, entonces siempre hubo pelea entre las dos simientes. Siempre Satanás, por eso a Satanás le fue escondido durante toda la historia, le fue escondido, nunca le fue revelado, nunca le fue iluminado quién iba a ser el que lo iba a matar. Mató a Jesucristo y ni allí se dio cuenta que él era la simiente, o si no, no hubiera dejado que fuera crucificado Cristo. Por eso a usted y a mí se nos hace tan fácil cuando se nos lee la palabra, se nos ilumina y es revelada, porque en usted y mí se puede estar el Espíritu Santo. Satanás no tiene la facilidad que tenemos nosotros, porque es el Espíritu Santo el que revela e ilumina la palabra. Satanás se la sabe, pero no sabe el propósito. Satanás puede que se sepa Apocalipsis, pero no sabe que allí está la victoria del Señor en contra de él. Nosotros sí, porque el Espíritu Santo es el que nos la ha mostrado, nos la ha revelado. ¿Sí me entienden? Entonces siempre ha habido guerra entre las dos simientes. Siempre ha habido guerra entre las dos simientes. Entonces cuando viene el Señor, después de Abraham viene Isaac. Por eso fue tan difícil. Mire, después de Abraham, después que Dios le hace la promesa a Abraham, ¿cuál era el problema de Abraham? Que no podía engendrar descendencia, no podía tener hijos. El enemigo iba a hacer todo lo posible para que lo que había escuchado de Dios a Abraham no se llevara a cabo, porque él sabía que de ahí iban a ser el que le iba a estripar la cabeza. Después Isaac tiene el mismo problema con su mujer, también era estéril, porque ¿qué dijo Satanás? No, es que de esto es que va a venir la simiente, entonces ¡pum!, esterilidad. Después vino el problema también en Jacob. Lea tenía a Lea y tenía a la otra mujer que era la que él más amaba, una que llamaba Rebeca. No, Raquel, ¿cierto? Rebeca era la esposa de Isaac. Isaac, y Raquel y Lea, y Raquel era estéril. Y Lea sí le daba hijos, pero la que él quería era que fuera Raquel. Entonces las siervas de Raquel y las siervas de Lea también empezaron a dar hijos. ¿Cómo sería la mentira que cuando nos devolvemos hasta el abuelo Abraham tiene un descendiente con
con la esclava, con Agar, pero la promesa no era para ese hijo, para el hijo de la esclava no era, sino del que él iba a tener en el matrimonio con Sara. Abraham después tuvo una mujer, cuando se murió Sara, tuvo una mujer que se llamó Sétura y tuvo más hijos, pero había uno en el cual iba a reposar la promesa, y ese fue Isaac. Y ahí pasó la promesa a Jacob, que después se llamó Israel. ¿Qué significa Israel? El que contiende con Dios, el que pelea con Dios. Después viene y hubo tanta hambre en la tierra que tiró a desaparecer a Jacob y a su descendencia, que eran 70 personas. Pero Dios tenía un as bajo la manga, que era sacar a José de ahí, hacerlo padecer, primero en el pozo donde lo echaban los hermanos, después en la cárcel, después como esclavo, y después en la cárcel, y después él fue el que salvó a la simiente santa, la descendencia de Jacob. Después se olvida del faraón cuáles eran los vínculos que tenían amistosos entre la descendencia de Jacob y la familia real del faraón, y entonces el faraón hace que el pueblo de Israel que vivía en la tierra de Gosén, en Egipto, sea esclavizado. Tremendo. Y le dice a las parteras: empiecen a matar todo hijo que nazca varón. La simiente del enemigo, tirando a matar la simiente santa de donde iba a venir el Salvador. Y Dios se idea que sea salvado un muchachito en un arca en el río Nilo que se llamó Moisés. Pero Satanás había usado al faraón para que matara a todos los niños. ¿Por medio de qué? Por medio del aborto. Pastor, entonces el aborto viene desde hace mucho tiempo. Claro, miren que le dijo faraón a las parteras: cuando van a parir las mujeres, que si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero era porque Satanás sabía que en algún momento de la descendencia de los de la promesa de Dios iba a venir el que le iba a pisar la cabeza. Y entonces Moisés saca al pueblo, y el pueblo empieza a ser protegido por Dios en el desierto, lo lleva a la tierra prometida, y en la tierra prometida sigue los hijos de Dios peleando con los hijos del mundo, con los hijos de los hombres, con los sabeos, los fereceos, los jerjeseos, los moabitas, empieza a pelear con todos esos, hasta que viene el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús vuelve el enemigo a utilizar la simiente de Satanás para querer acabar con la simiente santa. Y entonces dice: ¿cómo así que en Belén va a nacer el rey, el Salvador? Maten a todos los niños menores de 2 años. A ver si allí caía la simiente santa que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y resulta que no, resulta que se lo llevan a Egipto, se cumple la profecía del profeta Miqueas, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Después viene la simiente santa, la simiente hecha carne, viene, y en la cruz del Calvario, entonces dice Satanás: era demasiado tarde. Pero adivinen, la enemistad entre la simiente santa y la simiente de Satanás sigue después de Jesús hasta nuestros días. Hay una semilla de Dios, hay una semilla de Satanás, hay una simiente santa, hay una simiente de Satanás.
Y siempre va a haber enemistad entre esas dos simientes. Vamos a ir a la palabra, a Mateo. ¿A cuánto le está gustando la palabra? Mateo, capítulo 13, versículo 24. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que usted se para en un estadio y usted ve 40,000 personas y usted viéndolos no se da cuenta quiénes son simiente santa y quiénes son simiente de Satanás. Hasta que empiezan a perder el partido. Entonces salen los que agarran a pegarle a los otros, y hay unos que se agarran a orar para que no pase nada. Pero mientras que usted los ve allí, ve a 40,000 personas, usted no sabe diferenciar quiénes son una simiente santa, y puede que ahí esté simiente santa y hay simiente de Satanás. Usted va a un centro comercial y usted ve 500 personas en los almacenes comprando, vendedores, las que atienden, las de la cafetería, y ahí hay gente que son simiente santa y ahí hay gente que son simiente de Satanás. Hay muchos que están robando. Y usted viene a la iglesia y hay 100, 50, 30 personas como acá, y usted ve y no puede diferenciar cuál es simiente santa y cuál es simiente de Satanás. Pero usted dentro de sí dice, y este que se sienta acá y este hace esto, hace esto, hace esto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros no podemos hacer nada. Vamos a leer la palabra. Yo me acuerdo que una vez tuvimos un problema con un hermanito en la iglesia, una ovejita. Entonces yo fui donde mi mentor. Usted puede tener pastor, pero usted puede tener un pastor, pero usted puede escoger quién puede ser su mentor.